Contemplativos en el mundo. ¿Has aprendido realmente a hacer del trabajo oración? Tal vez nunca hayas aprendido a hacer del trabajo oración porque tu mente está siempre pensando en el trabajo. He aquí unas palabras que te ayudarán. Con Jesús, por Jesús, a Jesús. Si quieres saber cuánto amas a Jesús, no es necesario que preguntes a nadie. En la sinceridad de tu corazón sabrás si practicas el silencio. Santa Teresa de Calcuta. Para una mujer como la Santa de Calcuta, tan dedicada a la entrega, al servicio, al amor de los pobres más pobres de la tierra, era inseparable la oración y la vida. Estas palabras de Santa Teresa de Calcuta nos animan a vivir en la certeza de que es posible ser contemplativo en el mundo. Escuchemos otras palabras suyas y desde ahí planteamos la reflexión que queremos ofrecer. Dice la Santa de Calcuta, la Santa de los pobres: tenemos que huir nuestra oración con el trabajo. Tratamos de transmitírselo a nuestras hermanas invitándolas a que hagan oración en su trabajo. ¿Cómo es posible transformar el propio trabajo en oración? El trabajo no puede sustituir a la oración. Con todo podemos aprender a hacer del trabajo oración. ¿De qué forma? Haciendo nuestro trabajo con Jesús y por Jesús. Esta es la manera de transformar nuestro trabajo en oración. Es posible que yo no sea capaz de mantener mi atención centrada por completo en Dios mientras trabajo, pero Dios no me exige que lo haga. Ahora bien, puedo desear e intentar que mi trabajo sea hecho con Jesús y por Jesús. Esto es hermoso y es lo que Dios quiere. Quiere que nuestra voluntad y nuestro deseo sean para Él, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para los pobres. Los pobres son un don de Dios, un don que Dios nos concede, pero necesitan nuestra vida de oración y que seamos uno con Dios. La oración real es la unión con Dios, una unión tan vital como la de la vid y los sarmientos, que es el ejemplo que Jesús nos pone en el Evangelio de Juan. Necesitamos la oración, necesitamos esa unión para dar buen fruto. El fruto es lo que producimos con nuestras manos, ya sea alimento, vestido, dinero u otra cosa. Todo esto es el fruto de nuestra unión con Dios. Necesitamos una vida de oración, de pobreza, de sacrificio, para hacer esto con amor. Comenzamos primero con una pregunta. ¿Es posible ser contemplativo en el mundo? Contemplación y acción, espiritualidad y encarnación, oración y vida, unión con Dios y servicio a los pobres, escucha de la palabra y acogida al que sufre, son realidades inseparables en la vida de todo cristiano. La unión de estas realidades aparentemente opuestas las unifica el Espíritu Santo, el amor derramado en nuestros corazones por el Paráclito. Esa sana tensión entre realidades distintas nos conduce inicialmente a estas preguntas. ¿Cómo ser activos en la oración para que el clamor de los pobres nos interpele? ¿Cómo encontrar a Dios en lo cotidiano del día a día? ¿Cómo sentir que Jesús resucitado me acompaña cada minuto de cada jornada? ¿Cómo apreciar su presencia en las tareas diversas y en las relaciones humanas? ¿Cómo descubrirle en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el forastero, en el enfermo?
¿Cómo sentir la fuerza para visitar al enfermo o al encarcelado? En esta cultura de la fragmentación, la superficialidad, las prisas, el materialismo, corremos el riesgo de irnos a los extremos, o contemplación o acción, o de picotear en mil experiencias, pura superficialidad de ir de tarea en tarea, de quehacer en quehacer, de estar atados a los medios de comunicación con un gasto excesivo del tiempo, de buscar seguridades mundanas, materialismo, amor al dinero, prestigio, fama, quedar bien. Estas y otras variadas trampas nos tiende la sociedad de hoy, la mundanidad alejada de la realidad de Dios. Somos hijos de nuestro tiempo y sin un debido discernimiento nos dejamos embaucar por lo fácil, lo cómodo, lo superficial, lo individualista, el prestigio del mundo, la fama que tenemos ante los demás. El seguimiento de Jesucristo, la experiencia de ser hijos amados del Padre, la fuerza y la luz del Espíritu Santo, nos empujan a ser contemplativos en el mundo. Otros lo han llamado ser contemplativos en la acción. Nos quedamos con estas primeras preguntas. ¿Cómo unir contemplación y acción? ¿Espiritualidad y encarnación? ¿Oración y vida? 2. ¿Qué es ser contemplativo? ¿Qué es ser contemplativo? ¿Se puede ser contemplativo en medio de las tareas, trabajo, relaciones humanas, dedicaciones, sufrimientos, alegrías, problemas, búsquedas? ¿Será un deseo inalcanzable? ¿Es un sueño ser contemplativo en la acción? La respuesta a estas preguntas viene avalada por el testimonio de santos y santas que alcanzaron este don porque creyeron en la palabra de Cristo y se dejaron conducir por el Espíritu Santo. San Lucas, cuando presenta la parábola de la viuda inoportuna y del juez injusto, nos dice: les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar sin desfallecer. Esta misma expresión, con pequeñas variantes, aparece en varias de las cartas de San Pablo. Escuchémosle al apóstol de los gentiles: que la esperanza os tenga alegres, estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Romanos 12. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu Santo. Tened vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Efesios 6. Sed constantes en la oración, que ella os mantenga dando gracias a Dios. Colosenses 4. Sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Primera Tesalonicenses 5. Dad gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5. San Pablo escribe desde su propia experiencia, desde lo que el Señor, por el Espíritu Santo, le ha concedido: estar siempre en la presencia de Dios, sentir que Cristo resucitado le acompaña siempre. Él cumple lo que promete. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Estas palabras del final del Evangelio según San Mateo, dirigidas a los apóstoles justo antes de la ascensión a los cielos, están dichas también para nosotros. Siglo XXI, marzo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabras de Jesús que podemos ponerlas en primera persona del singular, dichas para cada uno de nosotros. Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que Jesús promete lo cumple, está con nosotros, camina a nuestro lado.
Va delante como el buen pastor, que nos lleva hacia prados de verde hierba y hacia fuentes de agua viva. Va delante para señalarnos el camino, para indicarnos por qué huellas, por qué senderos, por qué caminos Él nos conduce al Padre Dios y a los hermanos. Va delante, pero también está al lado, camina junto a nosotros como amigo, hermano, al igual que acompañaba a los dos de Emaús, y nos pregunta como a ellos: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais por el camino? ¿De qué hablamos habitualmente en nuestras conversaciones? Cuando nos juntamos en familia o en comunidad cristiana o en grupo de compartir la vida o de celebrar la fe de la Eucaristía, ¿hablamos de Cristo? ¿Compartimos lo que la palabra de Dios nos ha dicho? ¿Compartimos ese momento espiritual que estamos viviendo? ¿Somos sinceros con los hermanos y hermanas de familia o de comunidad, de parroquia, de movimiento eclesial? Camina a nuestro lado y camina para explicarnos la Escritura, como nos dice el relato de los dos discípulos de Emaús. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de él. ¿De qué manera les explicaba la Escritura a los dos de Emaús? Que ellos mismos, después de que le reconocieron al partir el pan, se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? El contemplativo siente esa presencia de Cristo, hermano y amigo, caminando a su lado. El contemplativo es aquel que tiene una mirada de fe para detectar la presencia permanente de Cristo a su lado. El contemplativo tiene una mirada de fe tan profunda que se sabe permanentemente habitado por Cristo. Va delante, camina a nuestro lado y mora en lo más profundo de nuestro ser. Vive en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad. Como Él mismo nos dice en el discurso del pan de vida: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Quien es contemplativo en el mundo hace muy suyas las palabras de San Pablo en Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y si vive Cristo en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad, si sentimos su presencia amorosa permanente las 24 horas del día y los 365 días del año, Él nos capacitará por la acción del Espíritu Santo para ser contemplativos en medio del mundo. La mirada de fe que nos regala nos permite detectar esa presencia permanente del caminante, del peregrino, del mismo, del resucitado, acompañándonos en cada una de las tareas, quehaceres, relaciones humanas, vicisitudes que podamos atravesar en cada jornada. Esa expresión que dejamos atrás de San Pablo, de nuestro Señor Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está dicha para cada uno de nosotros. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin de tu tiempo en esta tierra. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es una de las formas o expresiones de oración. Al igual que existe la oración vocal o la meditación, también podemos entrar en diálogo amoroso con Dios a través de la contemplación. Santa Teresa de Jesús definía la oración con estas palabras: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La contemplación busca al amado de mi alma, que dice el Cantar de los Cantares. Dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Para que no sea como una errante tras los rebaños de tus compañeros. Habla mi amado y me dice:
Levántate, amada mía, hermana mía, y ven. Mi amado es mío, y yo soy suya. Se deleita entre las rosas. Cantar de los Cantares 2. Buscamos a Jesús porque Él nos ha buscado primero. Nos ha amado desde toda la eternidad. Lo buscamos en pura fe, fiados de su presencia continua a nuestro lado, cautivados por su Evangelio. Esta fe nos hace sentir que venimos de Él y a Él regresaremos detrás de la hermana muerte. Nos hace sentir que hemos nacido a una vida nueva desde el bautismo y Él vive, mora, habita en lo más íntimo de nosotros. No solo Jesús, sino el Dios Amor, el Dios Trinidad, en quien creemos, habita en lo más profundo porque desde el bautismo fuimos constituidos hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo, morada de la Santísima Trinidad. Para ser contemplativos en el mundo es necesario tomar conciencia de esta realidad, ser morada del Dios Amor, del Dios Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu nos habitan. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Los tres nos están santificando si nos abrimos a su gracia, a su acción transformadora. Jesús nos lo ha dejado muy claro. Ese texto tan conocido que aparece casi siempre como antífona previa al Evangelio de la Eucaristía. Juan 14, 23. Ahí nos dice Jesús: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Esto es lo que somos, hermanos, hermanas, morada de la Santísima Trinidad. Cada vez que vamos a la oración, o dedicamos un tiempo a meditar el Evangelio, o participamos vivísimamente de la Eucaristía, empecemos siempre con esta toma de conciencia. Somos morada de los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos habitan. La contemplación va más allá de la meditación. En esta nos centramos en un pasaje de la Escritura. Interviene el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Es un diálogo de amor, un tú a tú, como un amigo habla a otro amigo. En la contemplación damos un paso más. Es estar con Cristo. Es mirada de amor centrada en el amado, en la cruz y en la resurrección del amado. Es dejarse envolver por su luz infinita, su consuelo constante, su amor sin límites. Es experimentar lo que vivió San Pablo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Tal como somos, se nos comunica, se nos da, se nos entrega, viene a nuestro encuentro. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, en quien existe todo y a nosotros por medio de Él, nos dice 1 Corintios. Un Dios Padre de todo, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Efesios 4:6. En este Dios creemos, en este Dios que está en todos y actúa por medio de todos. Si así nos lo comunica el apóstol San Pablo, pidamos, hermanos, hermanas, incansablemente el don de la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, para que nuestra mirada de fe sea tan profunda, tan bella, tan penetrante, que en todo sintamos la presencia de Dios. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando rezamos, cuando vamos al trabajo, cuando caminamos por la calle, vamos a hacer la compra, cuando tomamos el transporte público o conducimos nuestro coche, cuando estamos en el metro o en el autobús, cuando charlamos amigablemente con un amigo en una mesa de una cafetería, cuando estamos en clase, cuando estamos delante del ordenador haciendo un trabajo, en cualquiera de las múltiples circunstancias, vicisitudes, quehaceres, oficios, tareas, Cristo está y Cristo nos habita. Y si Cristo está y Cristo nos habita, nos da una mirada de fe tan penetrante a los acontecimientos
y a las personas que en todo detectamos esa presencia. Pero lo primero es entrar muy dentro de uno mismo para darse cuenta que uno no es dueño de sí y que uno está habitado por este Dios amor en quien creemos. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hagamos muy nuestras estas palabras de Gálatas 2:20 para ser contemplativos en medio del mundo. Tercero, la oración continua. Si somos morada de la Santísima Trinidad, si el Espíritu Santo habita en lo más profundo de nuestro ser, si el Espíritu Santo es nuestro maestro de la oración, el Señor nos quiere conceder ser contemplativos en el mundo a través del don de la oración continua. Y les invito a todos, hermanos y hermanas, a que pidan incansablemente este don. Concédeme, Señor, el don de la oración continua. Concédeme, Señor, el don de la oración continua, para que en todo momento, en toda circunstancia, nuestro espíritu esté unido al Espíritu Santo en petición, en intercesión, en arrepentimiento, en acción de gracias, en alabanza, en bendición o en adoración, que son las distintas formas que tenemos de orar. Pero pidamos este don. Concédenos, Señor, el don de la oración continua. Concédenos, Señor, el don de la oración continua. Concédenos, Señor, el don de la oración continua. ¿Cómo podemos colaborar con la iniciativa divina y con el don divino a este don de la oración continua? Sin duda en pedirlo, pero también en poner todos los medios a nuestro alcance que faciliten la acción de Dios en nuestras vidas, para estar con la mirada muy atenta, los oídos muy abiertos, el corazón muy disponible, para que en todo y en todos sintamos la presencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado, que nos invita a tener un mismo pensar y un mismo sentir en el seno de la Iglesia, sea una parroquia, una comunidad cristiana, un movimiento eclesial. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Es posible la oración continua. Las relaciones humanas que se viven en gratuidad y en sacrificio hacia los otros son signo de la amorosa entrega de Dios en su Hijo Jesucristo. En mi padre, en mi madre, en mi hermano, en mi hermana, en mi sobrino, sobrina, en mi abuelo, en mi abuela, en cualquier persona a la que amo, descubro la presencia de Dios porque esa persona me ama al haber sido creada imagen y semejanza de Dios, de la misma manera que yo también amo porque Dios me ha capacitado para amar. Si nos alegra el amor de unos para con otros, ¿cuánto más hemos de anhelar el ser abrasados con el fuego divino? ¿Cuánto más hemos de desear la unión total con Dios, rico en misericordia, incansable en su paternidad amorosa hacia nosotros? En la oración continua es donde somos penetrados por ese infinito amor. De ahí que necesitemos invocar incesantemente al Espíritu Santo, como canta bellísimamente la secuencia de Pentecostés. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. El Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Él es el maestro y el motor de nuestra oración. Nos lo enseña San Pablo en Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Si el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo y que es derramado en nuestros corazones, se nos invita a estar muy abiertos a esa acción penetrante, transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros,
el que nos ha dado su Espíritu. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en Él. Nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4. Dejémonos amar. Él ha tomado toda la iniciativa, y abrasados en el fuego divino nos dará una mirada de fe tan penetrante que sentiremos su presencia permanente en las 24 horas del día. Si nos levantamos alabando y bendiciendo a Dios y haciendo la señal de la cruz, si nos acostamos después de un buen examen de conciencia, dando gracias por todo lo bueno, grande, bello, amable, bondadoso que nos haya sucedido, estaremos disponiéndonos para estar en esa presencia de Dios. Estaremos disponiendo la mente, el corazón y el alma para detectar esa presencia permanente de Cristo a nuestro lado. El don de la oración continua no es un don exclusivo de los monjes del desierto o de los monjes de los monasterios, no, es para todo bautizado. Los padres del desierto amaban tan intensamente a Dios que ese amor abrasaba su corazón y les empujaba al desierto para alcanzar niveles cada vez mayores de unión amorosa con Dios. Ellos no creían que los mandatos que se encontraban en la Sagrada Escritura fueran mera hipérbole, ni que su cumplimiento estuviera reservado a un grupo selecto de cristianos de élite, que utilizaban determinadas técnicas o vivían de un modo de vida especial, sino que sentían que Jesús exhortaba a todos los cristianos a orar continuamente. Todos estamos llamados a pedir este don. Concédeme, Señor, el don de la oración continua, porque es, sin duda, el medio más adecuado y perfecto para ser contemplativos en medio del mundo. La oración continua no es fácil, es un don, por ello insisto que es necesario pedirlo. Concédeme, Señor, el don de la oración continua. Junto a pedir este don, el orden de vida nos ayuda también a encontrar espacios de silencio, soledad, recogimiento para la escucha de la palabra. El Señor nos pide nuestra máxima colaboración, constancia en pedir este don, horario bien organizado del día, la hora de mayor calidad dedicada a la oración, al encuentro con el Señor, la fidelidad a las pequeñas tareas propias de cada una de las vocaciones, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes. En esa fidelidad a lo pequeño alcanzamos por gracia del Espíritu Santo la fidelidad a lo grande, el sí definitivo para siempre a nuestro Dios. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Quien es de fiar en lo menudo es de fiar en lo importante. El lugar por excelencia de la oración es la Eucaristía. Ella es cumbre y fuente de la jornada de todo bautizado, cuanto más de aquel cristiano que aspira a alcanzar el don de la oración continua, para que desde este don le brote espontáneamente ser contemplativo en medio del mundo. La Eucaristía es fuente de vida, participación en el cuerpo entregado y la sangre derramada de Jesucristo. En la Eucaristía quedamos convertidos en sagrario viviente de esa presencia eucarística. En la Eucaristía, cuando vamos a comulgar, decimos con toda fe: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si quedamos convertidos en sagrario viviente de la presencia eucarística de Jesús, significa sacramentalmente que Él nos va a acompañar cada minuto, cada segundo de la jornada, por más prisas, tareas, quehaceres, dedicaciones que llevemos entre manos. Eso sí, priorizando siempre que lo primero es lo primero, y lo primero es Dios. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo mi ser. Convertir en oración y súplica lo que consiste en la esencia del primer mandamiento. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo mi ser. Los grandes orantes de la historia alcanzaron este don de la oración continua.
Llevaban una vida austera, sencilla, sacrificada, abierta de continuo a la voluntad de Dios, porque era así como podía intervenir mucho más vivamente el Espíritu Santo. El Señor puso en ellos un gran deseo de pureza de corazón, de capacidad de negarse a sí mismos, de abrazar la cruz de cada día, abrazando las pequeñas cruces de los acontecimientos cotidianos. Y todo ello con un fin: la purificación de los afectos desordenados y el desarraigo de todo egoísmo y amor egocéntrico. Todas las prácticas de orden de vida, de austeridad, de disciplina, de mortificación son medios para vivir las 24 horas del día en la presencia de Dios. Los grandes santos experimentaban que era únicamente el Espíritu Santo quien podía otorgarles este don de la oración continua. Era el Espíritu Santo quien les ayudaba a vaciarse de sí mismos y a llenarse de los dones y de los frutos del Paráclito, como se llenó María, como así fue saludada por el ángel Gabriel en la Anunciación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Miremos a María y dejémonos mirar por ella. En ella aprenderemos a ser contemplativos en medio del mundo. Ella, como esposa de José y como madre de Jesús, no dejó nunca de ser contemplativa, sin dejar de estar en el mundo. En Nazaret, en Belén, en los años que le tocó ser emigrante en Egipto huyendo de la persecución de Herodes, en la vuelta a Nazaret, en Jerusalén cuando el niño Jesús se pierde, en la soledad después de morir José, o en la soledad de quedarse sola en Caná cuando Jesús emprende su vida pública y baja donde estaba Juan Bautista bautizando junto al río Jordán. Contemplativa en el momento de máximo dolor, al pie de la cruz, mirando con ojos de fe lo que estaba aconteciendo, no entendiendo nada desde la lógica humana, pero haciendo suyas las 7 palabras de su Hijo, en especial la última: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Mirando a María y dejándonos mirar por ella, aprendemos a ser contemplativos en medio del mundo. Mirando a María, que se nos quede muy dentro también lo que decía el evangelista San Lucas, señalando su actitud cuando los pastores fueron a adorar al niño y volvieron de nuevo a donde estaba el rebaño, contando todo lo que habían oído al ángel en la noche. En ese instante, cuando regresan a su rebaño los pastores, Jesús está sin duda en las manos de María y le está mirando. Nadie como ella contempló tantas horas al niño Dios, nadie como ella. San Lucas nos dice en ese preciso momento: María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En María aprendemos a ser contemplativos en medio del mundo. No salió de la realidad, la vivió muy a fondo, y una realidad durísima. Una mujer que se arriesgó a decir: hágase en mí según tu palabra, en la Anunciación, quedando embarazada, con el peligro de ser repudiada o denunciada por su prometido José. Pero se fió de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Le dijo el ángel Gabriel cuando ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María, contemplativa en medio del mundo. Aprendamos de ella. La oración continua la han vivido los grandes orantes de la historia. La pidieron, la anhelaron, la buscaron. Hagamos también nosotros lo mismo. Los grandes orantes de la historia pusieron los medios para que el Señor les concediera este don. Se mantuvieron fieles, constantes en lo que pedían. Atravesaron en el desierto momentos muy duros, como los 40 días que Jesús pasó en el desierto después de ser bautizado en el Jordán. No dejaron nunca de pedir este don. Por eso, hermanos y hermanas, los santos de la historia nos enseñan que ha sido posible ser contemplativos en el mundo.
Les ofrezco ahora unas palabras de distintos santos que han vivido así, contemplativos en medio del mundo. Primero San Agustín, que nos dice unas palabras muy acertadas, muy sintéticas, que luego amplía. El deseo es oración. Si uno desea estar las 24 horas del día y los 365 días del año en la presencia de Dios, Dios le concederá este don. Palabras de San Agustín. Tu deseo es tu oración. Si tu deseo es continuo, continua será tu oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin cesar. ¿Acaso doblamos las rodillas, postramos el cuerpo o levantamos las manos sin interrupción para que pueda afirmar, orad sin cesar? Si decimos que solo podemos orar así, creo que no podemos orar sin cesar. Ahora bien, hay otra oración interior y continua, y es el deseo. Hagas lo que hagas, si deseas aquel reposo sabático, no interrumpas nunca la oración. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. Tu continuo deseo será tu voz, es decir, tu oración continua. Callarás si dejas de amar. Frialdad de la caridad es el silencio del corazón. El fervor de la caridad es el clamor del corazón. Si la caridad permanece constante, clamarás siempre. Si clamas siempre, siempre desearás. Este es el itinerario que nos marca San Agustín. No podemos estar todo el día de rodillas o con las manos alzadas, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Hemos de hacer los quehaceres y las tareas cotidianas. Pero si uno desea que Cristo esté siempre a su lado, si uno desea el don de la oración continua, si uno desea, por obra del Espíritu Santo, tener el corazón encendido en el fuego divino, se le concederá este don. La oración brota del deseo de estar siempre en la presencia de Dios. Tu deseo es tu oración. Tu deseo es tu oración. También San Juan Crisóstomo tiene unas palabras preciosas sobre este don de ser contemplativos en medio del mundo. Escuchémosle. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Él. Así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que levemos la mente a Dios, no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las tareas útiles de la munificencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Pero solo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo. La oración es la luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres, hace que el alma se eleve hacia el cielo y abrace a Dios con inefables abrazos, apeteciendo la leche divina, como el niño que llorando llama a su madre. Por la oración el alma expone sus propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. No solo cuando estamos delante del sagrario, o cuando estamos en casa meditando el Evangelio del día, o cuando asistimos a la Eucaristía, estamos en oración, no. También en medio de las tareas, los oficios, los trabajos, las dedicaciones, las relaciones humanas, los compromisos de tipo social o familiar o laboral, son un ámbito, un lugar donde podemos estar en la presencia de Dios. Al menos ir a cada una de estas tareas diciendo en lo más íntimo,
En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Aunque sean 15 minutos. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. O 15 segundos cuando empezamos una tarea y vamos de un lugar a otro, o emprendemos una nueva relación humana, una nueva dedicación. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Tomar por un instante conciencia de que Él está a nuestro lado y que todo lo hacemos para gloria de Dios y salvación de los hombres. Ser contemplativo en medio del mundo. Porque ese ser contemplativo en el medio del mundo nos lleva también al compromiso, nos lleva también a ser sal de la tierra y luz del mundo. Uno de los signos inequívocos de que se es verdadero contemplativo es si la contemplación nos lleva a una mayor encarnación en las realidades del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Un mayor compromiso para salar la tierra y para ser luz. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Por eso, el siguiente apartado del que quiero hablar es cómo unir contemplación y vida cristiana. No podemos negar que ser contemplativo es una riqueza inmensa. Pero esto no basta para resolver los continuos problemas con los que nos encontramos cada día. Es necesaria una luz tan fuerte de la palabra, una verdad tan intrépida de la moral cristiana y una espiritualidad tan intensa que con esa mirada contemplativa sepamos discernir en cada momento las distintas opciones que hemos de tomar, para que todo lo hagamos según la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola, en el libro de Ejercicios, presenta como última contemplación la contemplación para alcanzar amor. Y esta contemplación nos lleva precisamente a esto, a mirar la propia historia como una alabanza permanente a nuestro Dios, mirar la historia del mundo como el lugar y el ámbito donde se nos ha dado la vida y donde se nos pide ser sal de la tierra y luz del mundo, y desde esa mirada a los acontecimientos y a las personas, pasar el día alabando, bendiciendo y glorificando continuamente a nuestro Dios, que se hace presente en las distintas realidades que nos toca vivir. En la exhortación Gaudete Exsultate, el Papa Francisco precisamente habla como uno de los caminos para la santidad, el adquirir este don, el don de la oración continua y el ser contemplativos en la acción. Cuando habla del don de la oración continua, nos trae un texto bellísimo del peregrino ruso. El número 152 de Gaudete Exsultate dice así: pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. El peregrino ruso, que caminaba en oración continua, cuenta que esa oración no le separaba de la realidad externa. Cuando me encontraba con la gente me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me parecía bajo un aspecto maravilloso. Relatos del peregrino ruso. En el número 153 de esa misma exhortación dedicada a la santidad en el mundo de hoy, dice el Papa Francisco: tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debe ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos, no solo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores, y en ella encontrarás tanta misericordia.
Al mismo tiempo, esto alimenta tu conciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia que a Él no se le escapan. Para caer más en la cuenta de que a Dios no se le escapa ni un solo detalle de todo lo que nos sucede, sería hermoso que rezáramos con frecuencia el Salmo 139, 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma, tanto saber me sobrepasa. Es sublime, no la abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. En la exhortación que el Papa dirigió a los jóvenes después del sínodo dedicado a los jóvenes y su vocación en el mundo, en la exhortación Christus Vivit, también el Papa invita a los jóvenes a que tengan una mirada de fe tan penetrante que en todo lo que hacen, en todo lo que sucede, en las decisiones que hayan de tomar, en el barruntar la posible vocación a la que Dios les está llamando, en todo sientan, palpen la presencia permanente de Jesucristo caminando a su lado. Ser contemplativos en medio del mundo. En el número 277 de esa exhortación, Christus Vivit, vive Cristo, le dice el Papa a los jóvenes: Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos sin prisa. Su llamada es atractiva, es fascinante, pero hoy la ansiedad y la velocidad de tantos estímulos que nos bombardean hacen que no quede tiempo para ese silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha su llamada. Mientras tanto te llegarán muchas propuestas maquilladas que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te dejan vacío, cansado y solo. No dejes que eso te ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orientación, sin objetivos claros, y así se malogran muchos de tus esfuerzos. Más bien busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea, y entonces sí, con Jesús podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra. Contemplativos en el mundo para descubrir cuál es su vocación. Así les propone el Papa Francisco a los jóvenes que vivan el momento de discernimiento en el que se puedan encontrar. Contemplativos en medio del mundo. A lo largo de la historia de la Iglesia no ha sido fácil el unir vida de contemplación y acción familiar, laboral, pastoral. Si lo proponemos como dos extremos incasables, pensaremos que es imposible. Pero si descubrimos que en todo está la mano de Dios, que Él quiere que seamos contemplativos en medio del mundo, por la gracia, la luz, la fuerza del Espíritu Santo, lo que aparentemente es opuesto es perfectamente unible, fusionable en la mente, en el corazón y en el alma del creyente. Para ello hemos de tener muy claro que tanto en la oración como en la acción, tanto en la encarnación como en la contemplación buscamos un mismo deseo, que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La acción conduce a la oración nos empuja a la acción. Si en todo es el Señor quien nos llega, quien nos lleva, quien nos conduce, quien nos penetra, quien nos inunda.
Los que se dejan llevar del Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar: Abba, Padre, dice San Pablo en Romanos 8. Esta es la clave, que en todo vivamos, sintamos, percibamos la presencia vivísima de Cristo y la fuerza, la gracia y el empuje del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien une en nosotros oración y vida, contemplación y encarnación. La oración auténtica nos lleva más y más a la dimensión evangelizadora a la que todos los bautizados estamos llamados. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Y la acción evangelizadora tendrá hondura, calado, belleza, profundidad, si antes ha sido precedida de la oración, donde el evangelizador o el catequista ha meditado muy a fondo la palabra divina. Por eso es bueno retomar de nuevo la insistencia con la que Santa Teresa de Calcuta hablaba a sus misioneras de la caridad o a los voluntarios que iban a prestar unos meses de su trabajo en Calcuta. Palabras de nuevo de la Santa de Calcuta. No es posible comprometerse en el apostolado directo sin ser un alma de oración. Tenemos que ser conscientes de que somos uno con Cristo, como Él era consciente de que era uno con el Padre. Nuestra actividad es verdaderamente apostólica solo en la medida en que le permitamos que actúe en nosotros y a través de nosotros con su poder, con su deseo, con su amor. Tenemos que llegar a ser santos, no porque queramos sentirnos santos, sino porque debemos dejar que Cristo viva su vida plenamente en nosotros. Tenemos que ser todo amor, todo fe, todo pureza, por el bien de los pobres a los que servimos. Y cuando hayamos aprendido a buscar a Dios y su voluntad, nuestro contacto con los pobres se convertirán en medio para llegar a una gran santidad en nosotros y en los demás. No se puede ser apóstol, evangelizador, catequista, sin antes una vida muy intensa de oración. Hermanos y hermanas, voy a concluir. Y para concluir, permítanme un relato hermosísimo del cardenal Nguyen Van Thuan, aquel obispo de Vietnam que estuvo 13 años en la cárcel, 9 de ellos en una celda de total aislamiento, y él cuenta en los distintos libros donde ha narrado su experiencia de estar encarcelado, cómo en muchos momentos se encontraba al borde de la desesperación, pero siempre acudía a Dios para que en medio de una situación tan difícil, tan dura como la cárcel y una cárcel de completa soledad, fuera para él, además de esos momentos durísimos de oscuridad espiritual, momentos de una inmensa luz, impregnada de esperanza, que le ayudaba a seguir adelante, a unas sabiendas de que podría haber terminado mártir, aunque por fin, en el año 1975, le soltaron de la cárcel. Dice en una de sus experiencias: cuando estaba en la cárcel, a veces viví momentos de desesperación, de rebelión, preguntándome por qué Dios me había abandonado si yo había consagrado mi vida solo a su servicio, para construir iglesias, escuelas, instalaciones pastorales, para dirigir vocaciones, atender a movimientos eclesiales y experiencias espirituales, para promover el diálogo con otras grandes religiones, para ayudar a reconstruir mi país después de la guerra. Me preguntaba por qué Dios se había olvidado de mí y de todas las obras que había emprendido en su nombre. A menudo me costaba dormirme y me sentía angustiado. Una noche oí dentro de mí una voz que me decía: todas esas cosas son obras de Dios, pero no son Dios. Tenía que elegir a Dios y no sus obras. Quizás un día, si Dios quería, podría retomarlas, pero tenía que dejarlas a Él y que Él eligiera lo que más convenía,
cosas que haría mejor que yo. A partir de ese momento sentí una paz profunda en mi corazón y a pesar de todas las pruebas, siempre me repetí a mí mismo, Dios y no las obras de Dios. Lo que importa es vivir el Evangelio en cada momento. Únicamente de esto y por esto dijo San Pablo, todo lo hago por el Evangelio. Concédeme, Señor, el don de la oración continua. Préstame, Jesús, tus ojos para que mire las personas y los acontecimientos como tú las miras. Con esa mirada, Dios nos concederá ser contemplativos en medio del mundo. No dejemos de pedirlo. Concédeme, Señor Jesús, el don de la oración continua. Préstame, Jesús, tus ojos para que mire las personas y los acontecimientos como tú las miras. El Señor, por su gracia, nos concederá ser contemplativos en la oración, ser contemplativos en la acción, ser contemplativos en medio del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios os colme de bendiciones.